en la malnutrición infantil, digamos. ¿Cuánta responsabilidad hay en lo que los chicos y chicas comen en el colegio, digamos? ¿O cuánto impacta esa alimentación? Porque vi que el informe es nacional, han estado relevando centros educativos de todo el país. Y bueno, me preguntaba, digamos, hay muchos que se quedan a almorzar o es la comida de un recreo. Bueno, ¿cuánto incide esa parte de la alimentación en los chicos y chicas? Sí, a ver, es difícil establecer cuánto incide. El informe que nosotros hicimos, nosotros no relevamos establecimientos educativos como tal, sino más bien se toman información disponible sobre, qué sé yo, por ejemplo, la encuesta de nutrición y salud, la EMSE, que es la encuesta mundial de salud escolar, digamos, hay varias fuentes, pero no, para la elaboración no trabajamos estrictamente con escuelas, ¿sí? Y las escuelas tienen una serie de realidades diferentes, digamos, hay algunos chicos que solamente tienen el almuerzo, pero sabemos que muchas veces, sobre todo en sectores más vulnerables, ese almuerzo es la comida principal del día, no es en todos los casos, así que es difícil establecer como por ahí el impacto de la dieta como tal o el alimento que reciben sobre el estado nutricional global del niño. Lo que sí, por ejemplo, llama bastante la atención es que, por ejemplo, si vos te fijas, el exceso de peso en menores de 5 años es bastante diferente a lo que es de 5 a 17, ¿sí? Que es la edad donde se empiezan a escolarizar. Entonces, claramente, digamos, pasa de ser un 13% en los menores de 5 a más del 40%, que se asemeja más a lo que pasa a los adultos en cuando ya están en la etapa escolar, digamos. Y aparte, en otros estudios lo que se ve es que los niños ingresan a primer año o a primer grado, digamos, con un exceso de peso cada vez mayor. Entonces, es cierto que en el contexto de la escuela pueden haber algunos factores, seguramente los hay, sabemos que los hay, que no promueven una alimentación saludable, pero también sabemos que están llegando desde la casa con un peso mayor, ¿sí? O con un estado nutricional un poco, digamos, o mayor prevalencia de lo que es sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, claramente no podemos determinar cuál es la incidencia como tal, pero sí sabemos que es como una ventana de oportunidad, digamos, para instaurar nuevos hábitos, porque es un espacio obligatorio en el que pasan 6 horas por día en promedio. Entonces, claramente, no solamente lo que allí coman, sino lo que ahí aprendan es lo que se intenta multiplicar y que eso que se multiplique sea saludable. Después otra cosa que me llamó la atención es, bueno, esto que ustedes señalan de cómo el contexto impacta en el hábito alimenticio, digamos, cómo se va constituyendo nuestros hábitos alimenticios para la adultez, tan importantes, ¿no? A la hora de, bueno, tener una alimentación saludable. Claro, si eso, por ejemplo, hay algunos ejemplos en el informe, sobre todo eso por ahí se ve también con claridad sobre lo que es lo que es el marketing dirigido, digamos, a las infancias y una de las cuestiones que se regula con esta ley. Entonces se establece, digamos, que por ejemplo, creo que era uno de cada 4 chicos que decía que había elegido un producto en función de lo que había visto en las publicidades creo en la última semana, una cosa así. Entonces, claramente el contexto, digamos, en el sentido de lo que yo tengo para elegir, está coartado o está determinado por otros factores, puede ser la industria alimentaria, por el marketing, por la escuela, por la familia, ¿no? Sabemos que hay factores que operan a nivel individual, pero claramente el sobrepeso no solamente se estudia, o los factores que determinan el exceso de peso ya no se estudian solamente a nivel individual, sino a nivel ecológico, es decir, un poco más macro, sea tanto a nivel de la familia, del barrio, de las escuelas, ¿sí? De las ciudades. Entonces, estos abordajes ecológicos son los que mejores esquematizan estos factores que no operan a nivel individual directamente, sino a nivel global y contextual. El tipo de acceso que vos tengas a determinados alimentos, si tenés espacios donde hacer actividad física, cuánto te cuesta llegar a esos espacios, si es seguro llegar a esos espacios, cuál es el costo de los alimentos, digamos, cuál es la asequibilidad que hay hacia una dieta saludable y ese tipo de cosas. Así que sí, claramente el contexto tiene muchísimo, muchísimo que ver, digamos. No sé si fue esa la pregunta igualmente. Sí, 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 cómo se vincula. Ustedes también Sí, pretenden avanzar en propuestas, ¿no? Para que esto sea cada vez mejor. ¿Cuánto se puede trabajar con los colegios, digamos? O, no sé, hay un kiosco en el colegio, ¿cuánto es la responsabilidad del colegio de lo que se vende en ese kiosco que a lo mejor está concesionado? No sé, hay como distintas patas, ¿no? Para trabajar.
Sí, en este momento toda. A ver, ¿qué es lo que sucede? La ley, a ver, la ley, los desafíos que tienen es que, si bien es una ley de alcance federal, o sea, en este momento todos los colegios tienen la obligación de transformarse o de mudar, digamos, hacia ser un espacio, un entorno alimentario, un entorno escolar saludable, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esta ley supone, digamos, una conexión, digamos, un trabajo conjunto entre las que son las competencias nacionales, las provinciales y las locales. Particularmente la educación tiene dependencia provincial, ¿sí? Por eso es como que el Estado Nacional delega eso a las provincias, y es la provincia quien tiene que materializarlo e implementarlo. Por eso es que la adhesión de las provincias a esta ley no es estrictamente necesaria porque es una ley de alcance federal, como decíamos, regula derechos que son constitucionales, pero cuando digamos, las adhesiones, y también de acuerdo a cómo se hagan esas adhesiones, lo que hacen es ordena esa implementación y da diferentes herramientas. Por ejemplo, hasta ahora, bueno, hasta el año pasado, no estoy, digamos, hasta el año pasado sí, solamente había 7 provincias que habían adherido. Dentro de esa adhesión a esa ley nacional hay como diferentes grados, ¿no? Hay algunas que hicieron una adhesión simple, ¿sí? Y hay otras que ya hicieron una adhesión estableciendo quién va a ser el organismo de aplicación, cuáles van a ser las sanciones, cómo se va a monitorear, cómo se va a fiscalizar esa implementación. Entonces, vos me preguntabas si, bueno, ¿cuál es la responsabilidad del colegio? En este momento la responsabilidad del colegio de controlar, ¿sí? O qué se ofrece en la cantina es total. ¿Sí? Después el colegio puede decir, bueno, también es responsabilidad de las provincias, de los supervisores y vamos subiendo en jerarquía, ¿no? Pero en este momento es total. ¿Qué es lo que sucede? No están establecidos, por lo menos, por ejemplo, para la provincia de Santa Fe ni para Córdoba, no están establecidos todavía cómo van a ser esos mecanismos de control y de fiscalización, y en consecuencia tampoco están establecidas cuáles van a ser las multas, digamos, en caso de que uno no lo cumpla, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? No hay establecido como un registro de infractores, por ejemplo, que es más que nada eso aplica para las empresas. Entonces, al no estar claro eso, muchas veces es difícil establecer, digamos, cuál va a ser el grado de culpabilidad. Pero en líneas generales, la escuela, independientemente de que si su cantina o kiosco sea propia, sea manejada por la cooperadora de la escuela, por padres, sea terciarizada, digamos, porque hay diferentes modelos, la responsabilidad es total, ¿sí? Es cierto que dentro de las que son terciarizadas por ahí son un poquito más difíciles, pero bueno, lo que uno apela es decir que la dirección de esa escuela establezca cuáles van a ser las condiciones, ¿sí? Para terciarizarla. Es decir, quien vaya a vender, esa empresa bueno, privada o lo que fuere, tiene que atenerse a las condiciones que le diga la escuela. Y esas condiciones que va a poner la escuela se lo establece esta ley. Entonces sería, Bien. ¿no? Y O se sea, supone que la provincia tendría que acompañar esa claro. implementación. O sea, de acuerdo a este cumplimiento, ¿cómo decirlo? No sé, algunos adhieren en su totalidad, otros hacen una adhesión simple. Todavía en algún kiosco escolar podés ver un producto con octógonos negros o promocionándose con algún dibujito infantil, digamos. Sí, todavía se ve. No podría decirte exactamente en cuáles ni en qué grados, porque eso no está del todo estudiado. Bueno, hay un estudio en Santa Fe que se está llevando a cabo, que eso todavía se sigue viendo. Pero bueno, como te digo, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, al no haber adherido, tampoco se establece, decir, bueno, ¿qué pasa si yo no cumplo? ¿Quién me va a venir a decir que eso está mal? ¿Sí? La nación no hace ese monitoreo de esa fiscalización, lo tienen que hacer las provincias. Entonces, bueno, este blanco que todavía está en la implementación permite que estas cosas sucedan, más allá de que no tendrían que suceder. Entonces, sí, sabemos que todavía se siguen vendiendo este tipo de productos. Por eso la idea de este tipo de documentación son empezar a generar evidencia y herramientas para, a ver, abrir un poco el abanico de oportunidades en el sentido de decir, eliminar el producto con sellos. Claramente a la escuela le supone un desafío, ¿no? A la escuela o a las provincias, digamos, de acuerdo a cómo se vayan a organizar. Entonces decimos, bueno, tenemos que brindar una opción B, porque nos dicen, bueno, si yo no puedo dar este producto, que lo di siempre, ¿qué es lo que puedo dar? Ese qué es lo que puedo dar es lo que nosotros tratamos de cubrir ese gris que existe o ese blanco, que las escuelas lo piden, digamos, realmente cuando uno habla de que tiene que ofrecer alimentos saludables, la definición de alimentos saludables no es homogénea, ¿no? No significa para todos lo mismo, entonces eso claramente también es importante aclararlo. Claro, Pero bueno, sí, en conclusión, digamos, las escuelas ya están obligadas a hacerlo por claro. ley.
deberían no ofrecer más productos en sus cantinas que contengan algún sello de advertencia o leyendas precautorias. Ujú. Y lo último que te quería preguntar es, ¿cuánto suman estas jornadas de alimentación saludable que tienen los chicos en la escuela? A veces, no sé si puedo decir que les exigen, pero los invitan a un día a llevar una merienda saludable. ¿O cómo podemos contribuir los padres, digamos, en esa comunidad para, bueno, hacer hacia una alimentación mejor? No, claramente que ese tipo de iniciativas significan un montón y suman porque también uno, a ver, el problema del exceso de peso y de los entornos que nosotros hoy tenemos es sumamente complejo y entonces implica que todos los actores estén con el mismo norte y bajo la misma línea, ¿no? Entonces, lo que nosotros apelamos es a generar una sinergia entre los diferentes actores que van a intervenir en la alimentación de un niño. Y eso no solamente es la escuela y lo sabemos, es la escuela, es la familia, es lo que rodea a las escuelas, porque nosotros cuando decimos, bueno, a ver, un entorno escolar no solamente se circunscribe a lo que sucede dentro de la escuela, sino también en sus alrededores, porque si yo voy a limitar que se puede vender determinado tipo de producto dentro de la escuela, pero si al lado de la escuela hay un kiosco y lo vende, claramente ahí hay una controversia que también tiene que cambiar. ¿Sí? Tiene que haber una coherencia en todos los mensajes y en todos los actores que operan a nivel territorial en cuanto a la alimentación de los niños. Entonces, que generar el interés de los padres en el involucramiento de esto es sumamente importante porque la escuela no puede sola y los padres tampoco pueden solos. ¿Sí? Entonces, en el sentido de decir, bueno, a ver, el papá puede tener muchísima voluntad de hacer una alimentación o algún tipo de preparación más saludable al hijo para que se lo lleve a la escuela, pero si dentro de la escuela, por ejemplo, se venden estos productos con sellos, o bien no se venden, pero los docentes los están comiendo, porque también apelamos a esto, ¿sí? De que el docente, el personal docente, administrativo, los directivos, sean coherentes también con lo que hacen ahí adentro en función a lo que les vamos a enseñar a los niños. Claramente los esfuerzos aislados no van a sumar tanto, así que apelamos por ahí a generar un poco más de sinergia en ese sentido. Por eso el objetivo de la guía esta fue, de esta caja de herramientas, digamos, fue traer un poco de claridad sobre cómo es la situación, es decir, bueno, a ver, qué es lo que está pasando con la salud de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Sabemos que hay exceso de peso que es alarmante, pero a su vez que los hábitos alimentarios son incluso mucho peores que los de los adultos en función de, sobre todo, del consumo de ultraprocesados, ¿sí? Y sobre eso, digamos, dar un poco de claridad sobre qué es lo que la ley trae, que tiene que ver más que nada con lo de los entornos saludables y la limitación de la publicidad de este tipo de productos. Y así, bueno, generar estas herramientas para poder más que nada acompañar a los docentes, ¿sí? Docentes o el personal que está dentro de las escuelas, porque sabemos que bueno, son quienes tienen que implementarlo en la práctica y muchas veces tienen muchas dudas o no saben porque no tienen por qué saberlo, no es su campo. Y decir, bueno, si no ofrezco este tipo de alimentos, sepamos que no se limita a decir voy a eliminar el producto con sello, sino que es apostar a una alimentación más saludable, que incluye alimentos saludables, frescos, naturales, con el menor grado de procesamiento posible, porque no queremos que digamos, digo, bueno, no voy a dar un producto con algún sello de advertencia, entonces voy a dar pan con manteca. No es la idea, ¿no? Entonces, bueno, que el reemplazo sea saludable. Entonces, sin duda que ese tipo de iniciativas de los padres o propias de las escuelas son necesarias y son importantes.